Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman así largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, con millones de nucleótidos encadenados. ADN. Los descubridores de la estructura de doble hélice del ADN, James Watson y Francis Crick, en 1953. En la naturaleza existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Están presentes en todas las células. El ADN es la molécula portadora de la información genética de cada ser vivo. Los ácidos nucleicos tienen por lo menos dos funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Tanto las moléculas de ARN y ADN tienen una estructura de forma helicoidal. Químicamente, estos ácidos están formados por ácidos llamados nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está formado por tres tipos de compuestos: una pentosa de azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada y un radical de fosfato. La pentosa o azúcar de 5 carbonos. Se conocen dos tipos de pentosas que forman los ácidos nucleicos: ribosa y la desoxirribosa. Esta última, a diferencia de la primera, es porque le falta un oxígeno. El ADN solo tiene desoxirribosa y el ARN solo tiene ribosa. Y de la pentosa que lleva será derivado su nombre: ácido desoxirribonucleico y ribonucleico. Respectivamente, las bases nitrogenadas son compuestos anillados que contienen nitrógeno. Se pueden identificar 5 de ellas, identificadas como bases nitrogenadas púricas: adenina, guanina, y las bases nitrogenadas piridimínicas: citosina, timina y el uracilo, presente en la cadena del ARN. Y por último, el radical de fosfato, que es derivado del ácido fosfórico. La estructura del ADN está formada por la unión de muchos desoxirribonucleótidos. La mayoría de las moléculas del ADN poseen dos cadenas antiparalelas, una de 5 a 3 y otra de 3 a 5 unidades entre sí, entre las bases nitrogenadas, por medio de puentes de hidrógeno. La citosina se une con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno y la timina con la adenina mediante 2 puentes de hidrógeno. Replicación, transcripción y traducción. La replicación del ADN es un proceso que ocurre solo una vez en cada generación celular. Por lo tanto, las dos células provenientes de la división celular contienen una copia idéntica de ADN y la célula progenitora. Watson y Crick propusieron un mecanismo de replicación semiconservativa en base al modelo estructural del ADN planteado, según el cual la doble hélice del ADN se abre por el medio y las bases apareadas se separan a nivel de los puentes de hidrógeno. A medida que se separan, las dos cadenas actúan como moldes o guías, cada una dirigiendo la síntesis de una cadena complementaria a lo largo de toda su extensión. Este mecanismo, denominado replicación semiconservativa, porque la doble hélice progenitora se replicará dando lugar a dos dobles hélices, cada una de las cuales está formada por una cadena progenitora y una cadena hecha. La unidad se mantiene en una generación siguiente en una de las dos hebras individuales
que formaba parte de las doble hélices progenitoras. Es por ello que este proceso decide el nombre de replicación semiconservativa. La síntesis de proteína. Los procesos que se llevan a cabo para la síntesis de proteína constan de dos pasos fundamentales: la transcripción y la traducción, a través de los cuales la información contenida en el ADN se convierte en proteína. En la transcripción se sintetiza el ARN a partir de un molde de ADN. Y en la traducción, la secuencia de base del ARN mensajero especifica la secuencia de aminoácidos que se tardará para formar proteínas. No solamente una, sino tres clases de ARN desempeñan funciones como intermediarios en los pasos que lleva el ARN a las proteínas. Cabe destacar que la transcripción de genes, aparte de dar lugar a la formación del ARN mensajero, también sintetiza el ARN ribosomal, que forma parte de los ribosomas complejo compuesto por proteínas de ARN, donde se realiza el proceso de traducción, y el ARN de transferencia, que funciona como adaptadores en dicho proceso de traducción. ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariontas como en las eucariontas y es el único material genético de ciertos virus ARN. El ARN celular es lineal y de hebra sencilla, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. En los organismos celulares desempeña diversas funciones. Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar solo y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteína, producción de las proteínas que necesita la célula para sus actividades y su desarrollo. Varios tipos de ARN regulan la expresión génica, mientras que otros tienen actividad catalítica. Como el ADN, el ARN está formado por una cadena de monómeros repetitivos llamados nucleótidos. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster cargados negativamente. Cada nucleótido está formado por una molécula de monosacáridos de 5 carbonos llamada ribosa, un grupo fosfato y uno de 4 posibles compuestos nitrogenados, llamados bases: adenina, guanina, uracilo, timina en el ADN y citosina. Existen 3 tipos de ARN. ARN mensajero. El ARN mensajero lleva la información sobre la secuencia de aminoácidos de las proteínas desde el ADN, lugar en que está inscrita, hasta el ribosoma, lugar en que se sintetizan las proteínas de la célula. ARN de transferencia. Los ARN de transferencia son cortos polímeros de unos 80 nucleótidos que transfieren un aminoácido específico al polipéptido, crecimiento que se unen a lugares específicos del ribosoma durante la traducción. ARN ribosomático o ribosomal. El ARN ribosómico o ribosomal se halla combinando con proteínas para formar los ribosomas, donde se presenta unas 2/3 partes de los mismos. Comparación entre ADN y ARN. ADN: 2 cadenas de nucleótidos formando una doble hélice.
azúcar de 5 carbonos, azúcar desoxirribosa, bases, adenina, citosina, guanina y timina. Función, información de generación en generación, llamada replicación. ARN, una sola cadena, azúcar de 5 carbonos, azúcar ribosa y bases adenina, citosina, guanina y uracilo. El uracilo reemplaza a la timina. Función, síntesis proteica, transcripción y traducción. El código genético es el significado de la información del ADN. Cada 3 nucleótidos codifican a un aminoácido distinto para la nueva proteína. El código genético de la secuencia de bases del ARN mensajero es usada por el ribosoma como plantilla para ensamblar la secuencia de aminoácidos que formarán el polipéptido. El proceso se llama traducción y en el diccionario de traducción es el código genético. Las palabras del código son los codones, que son tripletes de base del ARN mensajero. Los ejemplos: uracilo, 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 citosina, adenina, guanina, uracilo, guanina, adenosina. Como solo hay 20 aminoácidos posibles, algunos son codificados por varios codones distintos. Por ejemplo, el aminoácido isoleucaína es codificado por 3 codones distintos. Por el hecho de que varios codones pueden corresponder a un solo aminoácido, el código genético es llamado degenerado. El código genético es universal, pues es idéntico para todos los seres vivos, desde las bacterias hasta el hombre. Esto tiene implicaciones en la ingeniería genética entre especies. Y hay algunas raras excepciones a la universalidad del código genético. Algunos codones de stop son usados para codificar aminoácidos especiales. La traducción se realiza en los ribosomas, que están hechos de ARN y se encuentran en el citoplasma de la célula.